los ojos, abre el corazón, siente aquello que no ves, está ahí y tiene cosas que contarte. Somos Marta y María. Bienvenido, bienvenida a tu podcast. Invisible a los ojos. Donde podrás profundizar en tu sentir interior y el regalo que la vida guarda para ti. ¡Empezamos! Hola Marta. Hola María, ¿qué tal? Pues muy contenta y muy agradecida. Tenemos hoy una invitada especial. ¿Tú cómo estás? Sí, también muy contenta, ilusionada de escuchar a esta invitada tan especial. Bueno, pues la vamos a presentar. Hoy tenemos con nosotras a Ana Muñoz. Quizá la conocéis por su proyecto personal de neuropedagogía infantil. Ana es pedagoga, es especialista en educación infantil y experta en neuropedagogía y neurodesarrollo. Trabaja con niños y niñas, con familias y escuelas y también formando a docentes y futuros docentes también desde el campo universitario. Es una mujer sabia, dinámica, apasionada y para nosotras es un verdadero placer tenerte aquí, Ana. Bienvenida a Invisible a los ojos. Muchas gracias. Hombre, lo de sabia quizás es un poco pasarse. No se puede ser sabio en esto. En el mundo neuro no se puede ser sabio nunca. Lo de apasionada a veces me pega más. Bueno, Y yo encantada de sí estar. te veo sabia, sí te veo muy sabia, pues Bueno, dentro de todo lo que nos queda por descubrir a los humanos de la humanidad, de cómo funcionamos. sí, si nos queda mucho, la verdad. Sí. ¿Quién bajará dentro de 300 años a ver cómo van las cosas por aquí abajo, eh? Y lo que habrá cambiado lo que hoy creemos que es verdad. Porque es verdad que en el mundo Guau. neuro, lo que hoy es verdad mañana no lo es. Mm, Entonces, es muy de actualidad de ahora. O sea, saber cómo será esto dentro de nada. A lo mejor dentro de 5 años ya es completamente diferente. Hombre, sería raro, pero siempre surgen cosas nuevas y es algo como muy cambiante. Hay que estar siempre ahí leyendo. ¿Ves? Eso ya te da una sabiduría. Bueno, sí. Bueno, Bueno, nos gustaría preguntarte cómo se encontrasteis la neuropedagogía y tú. forma más divertida de preguntarlo. Pues mira, eh, es verdad que no es una pregunta que me suelen hacer. Pues mi primer recuerdo que tengo del mundo neuro fue, había una escuela, yo trabajé durante mucho tiempo en una red de escuelas infantiles, que tenía escuelas infantiles en toda España. Empecé como coordinadora de educación, luego fui directora de una escuela, luego fui departamento de educación muchos años. Y en una de esas escuelas, al principio, cuando solo era coordinadora, pues había un neuropsicólogo que se llama Nacho Calderón, que trabaja, sigue trabajando en Impact, que nos dio una formación un sábado, que a mí me invitaron realmente, porque yo no pertenecía a ese claustro de esa escuela. Y yo después de esa formación salí con una idea de, ¿esto será verdad? Me impactó tanto todo lo que contó que salí como diciendo, ¿tendrá razón este señor? Esto es como magia, ¿no? De verdad se pueden hacer todas esas cosas para favorecer el desarrollo, ¿no? Es verdad que luego me he preguntado, ¿alguna vez alguien al escucharme habrá pensado algo similar? No creo, Seguro, ¿no? No seguro lo que creo. sí. Seguro que sí. Pero es verdad que a mí eso me impactó mucho, ¿no? Luego ya pasaron muchos más años y entonces sí que había leído ya cosas de neuro, ¿no? Pero que fue un poco que casi lo neuro me encontró a mí más que yo a lo neuro, ¿no? He Ujú. tenido la suerte de rodearme de gente que sabía mucho y de tener interés, porque al final yo creo que en todo, como todo en la vida, cuando uno quiere aprender cosas, más que hacer másters y hacer cursos, lo que tienes que abrir los oídos y escuchar a la gente y Mm, escuchar a los que saben, ¿no? Y entonces a mí me pasaba algo Mm. muy curioso y es que todo lo que ellos contaban, que era más de neuropsicología realmente, ¿no? Yo lo aplicaba al mundo educativo. Pues si este hombre está diciendo lo importantísimo que es la motivación, pues si empezamos a arrancar en todas las escuelas con una sesión de motivación todos los días, ya me ha captado la atención. O cuando hablaba de lo importantísimo que es el desarrollo motor, para favorecer el desarrollo cerebral, yo decía, hay que meter desarrollo motor todos los días, pero no como esas actividades de psico que se hacían como, pues igual que haces un día plastilina, otro día haces psico, ¿no? Que iba muchísimo más allá. mm. Entonces iba haciendo esa traducción y es algo que todavía me pasa, ¿no? Que hay veces que incluso yendo a hablar a mis amigos también me pasa, que me están contando algo y yo estoy haciendo la traducción al mundo negro. Claro, pero eso te ha pasado porque tenías el límbico. Ya, y ahora ya me callo, ¿eh? Lo pienso, pero para mí, ahora ya no se lo voy pidiendo a la gente para aburrirles, ¿no? Efecto Pero, profesional, es esto. Sí. Es sí, de formación profesional, total. y con padres me pasa muchísimo.
Me pasa tanto que al final el mundo neuro para mí es como un idioma. Entonces me cuesta expresarme en un idioma que no sea ese. Cuando los padres me hacen consultas, pues las rabietas es el top 10. Siempre me preguntan por rabietas. Todos los años tengo como 10 o 12 consultas sobre lo mismo, ¿no? Y yo entiendo que los padres lo cuentan como algo, como si fuera algo que solo les pasa a ellos, ¿no? Y como si fuera algo de además excepcional. Es que fíjate lo que hace. Entonces yo estoy continuamente haciendo la traducción a, pues claro, ¿qué quieres que haga? Si es que es el sistema cerebral que tiene funcionando en este momento. No te va a responder Sí, como quieres tú. Entonces es verdad que eso eso me es. sigue pasando, pero empezó ahí. Luego es verdad que ya en la franquicia en la que estuvimos trabajando, tuve una compañera también muy interesada que empezamos a hacer cursos de formación para nuestras escuelas, desarrollamos un proyecto de euro para nuestras escuelas, ¿no? Y luego cuando esta etapa Qué terminó bueno. y empecé a hacer mi propio proyecto de neuro, pues todo ese bagaje me sirvió, ¿no? Pero lo que os digo, también me sirvió mucho. Y yo invito a todos los profesionales que nos oigan, se aprende mucho escuchando, se aprende mucho viendo conferencias de YouTube. Yo lo hago mientras conduzco, porque llevo un montón de centros que están en Alcobendas, entonces tengo un paseíto y aprovecho, porque aprendo muchas cosas, Claro. ¿no? Hay cosas que me interesan más, cosas que me interesan menos, pero que al final no hace falta hacerse cursos carísimos. No, uno puede formarse viendo Ujú. muchas cosas. Sí, hay Sí, muchos como medios, ¿no? autodidacta, ¿no? Más. Sí. Mm, Igual que vuestro podcast, quiero decir que al final uno aprende escuchando a los demás. Sí. Y luego sí. además con la edad también, lógicamente, tú también vas haciendo tu propio filtro. Entonces ya no es todo Mm, lo que te digan, hay cosas que te cuentan y dices, oye, esto tiene sentido. O hay cosas que dices, bueno, pues esto no es tan relevante para mí, o yo no lo veo así. ujú. Pero, Sí. pero sí, bueno, ahí empezó todo, se puede Qué decir. bueno. Me venía cuando contabas, ¿no? Que habías oído a este compañero, bueno, oponente, ¿no? Que te dio este curso, que decías como, esto será verdad, que a raíz de ahí, ¿no? Es como que has ido a buscar tu verdad, ¿no? Y a crearte tú tu propio proyecto con tu verdad de la neuro, ¿no? Muy bonito. Además, es que también influye mucho no solo el contenido, lógicamente, de lo que te cuentan, ¿no? Sino cómo es la persona que te lo está contando. Nacho es una persona muy divertida y despierta muy bien la Claro. atención. Entonces se juntaron las dos cosas. Cómo lo hacía él, el contenido que contaba él, y claro, pensar que en aquel tiempo, en primer ciclo de infantil, se trabajaba como en primaria. Entonces, de Mm, repente, de lo que le estaba contando a lo que estábamos Mm, haciendo, era como un ujú, cambio muy sorprendente, que era como, ujú. "Este hombre, está seguro de lo que está diciendo, pero sí, la ciencia desde luego le ha dado la Bonito. razón. y Qué bueno. y tú en ese camino también, pues muy alineada, ¿no? Porque ahora la ciencia le ha dado la razón y la ciencia está en este momento de boom de contarnos todo lo que la neuro tiene para contar, porque, bueno, es verdad que la neurociencia, el neurodesarrollo son palabras muy conocidas, pero bueno, yo que he tenido el placer de hacer una formación contigo, me acuerdo que te escuché hablar de neuroarquitectura y era como, perdón, ¿cómo es esto? Verdad que ahora, fíjate, a veces pienso que eso también nos quita un poco de credibilidad, ¿no? Porque como lo neuro está de moda, todo lo neuro es una cosa muy reciente, que empezó en el siglo pasado a mediados, o sea, no tiene un recorrido muy largo ni muchísimo menos, porque va de la mano de cuando se empieza a tomografía del cerebro, cuando empiezas a ver respuestas de un cerebro vivo, porque antes a través de las autopsias veían pues órgano, pero no veían cómo respondía a estímulos. Y a partir de ese momento se empiezan a ver muchísimas más cosas. Y eso hace pues, que todos, quiero decir, de alguna forma todos estamos aprovechando. ¿Qué es neuroarquitectura? A ver, ¿qué le interesa al cerebro? ¿Qué le llamaría la atención de la arquitectura al cerebro? Vamos a montar eso. ¿Qué es Mm, neuromarketing? ¿Qué hace que tú compres una cosa determinada? ¿Qué tienen que despertar en ti para que lo compres? ¿Qué hacen? Aprovecharse de eso. Mi hija estudia mm, marketing y tiene asignaturas de neuromarketing y estudia en los tres cerebros de Paul MacLean. Quiero decir, mm, al final es como todos vamos a sacar nuestro pellizquito. En el caso educativo, neuroeducación, neuropedagogía realmente es lo mismo aplicado a educación. A ver, si todos los neurocientíficos están diciendo cosas concretas sobre cómo aprende el cerebro, vamos a aplicarlo. Todo mm, eso que ellos le Ujú. están diciendo se puede aplicar en el aula, va a ser más efectivo. Realmente nos parece que todo lo neuro es como muy frío, ¿no? O el cerebro, que es un órgano muy frío, pues es que el cerebro eres tú. Tú eres tu cerebro. Es decir, no es que sea frío ni caliente, es que eres tú. Lo Eh, que piensas, lo que sientes, lo que dices, cómo lo dices, cuándo lo dices, es producto de cómo funciona tu cerebro. Entonces, no es frío, ujú, todo lo contrario, es más emocional que ninguna otra cosa. Lo que pasa es que tendemos a pensar en solo una parte del cerebro, que es la corteza. Y esas son funciones ujú. ejecutivas. Y eso es cuando uno se inhibe, cuando uno da respuestas, cuando uno planifica. Pero se habla mucho menos porque está como
infravalorado, ¿no? Que tú des una respuesta emocional o que te pongas como una loca. Eso se ve mal, pero es que realmente tu cerebro límbico manda muchísimo más. Filtra toda esa información que va a llegar al otro. Entonces, al final, somos más seres emocionales que racionales, por mucho que nos queramos creer otra cosa, porque nuestro cerebro está configurado así. Entonces, todo el Claro. mundo es lo que es. ¿Qué hemos hecho? Eso, aplicar. ¿Qué se sabe? Y de esto que se sabe, ¿para qué me sirve a mí? ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué puedo sacar yo de aquí? Y en el ámbito educativo nos ayuda y mucho, porque es verdad que te da muchas, que es el órgano que aprende. Entonces, si tú te quieres dedicar a enseñar, tendrás que saber qué llama la atención al cerebro, qué le gusta, cómo puedes fomentarlo, qué puedes hacer para que ese niño sienta interés por lo que le estás contando, ¿no? Y los docentes ya sabíamos mucho de eso, porque sabíamos mucho cómo captar la atención o al revés. Sabíamos qué cosas le gustan a los niños, con qué cosas aprendían más o menos. Y lo que ha hecho la neurociencia es darnos una explicación neurológica a eso que habíamos observado en las aulas de qué funciona y qué no funciona. Pero al fin de cuentas ya lo sabíamos hacer, no partimos de cero. No es que ahora de repente el mundo de la neuroeducación o la neurodidáctica vaya a hacer algo que no habíamos pensado nunca antes. No, te está dando esa explicación cerebral a por qué. Eso al principio a mí me costaba mucho, porque decía, bueno, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿De qué me sirve a mí saber qué mecanismos hay ahí metidos para que haya que hacer esto? Pero al final con el tiempo he descubierto que es importante que los docentes, que los profes entiendan por qué. Entiendan por qué, porque al final tú haces con mucho más interés algo cuando sabes qué hay detrás. Cuando tú les Mm, cuentas que la motivación es muy importante, por cómo funciona el cerebro, por cómo se activa el tálamo, y ellas entienden que hay un mecanismo cerebral que tiene relación con eso que ellas están viendo, es mucho más probable que lo hagan. Igual que con todo lo de desarrollo motor, cuando ellas se dan cuenta de lo importantísimo que es el desarrollo motor, especialmente en primer año, es mucho más frecuente que empiecen a favorecer hitos de desarrollo motor que a lo mejor antes no le habían dado esa importancia, ¿no? Y hacían asambleas con niños sentados, en bebés, que no tiene ningún sentido, realmente, ¿no? Pues ese tipo de cosas. claro, y entonces tú hablas de esto, ¿no? Del cerebro que es más emocional que racional. También sabemos que hay una parte reptiliana, ¿no? Ahí, y bueno, como si tuviéramos tres cerebros, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo podemos entender esto? De una manera sencilla, ¿no? Que podamos. Pues mira, Marta, yo la primera vez que lo vi en Sálvame, casi me caigo muerta. Que digo, ¿pero qué hacen en Sálvame hablando del cerebro triuno? Esto realmente de los tres cerebros es una teoría que era de Paul MacLean. No es una teoría científica, no funciona exactamente así, pero es verdad que es una forma muy práctica de entender el funcionamiento cerebral, porque sí es real que hay áreas concretas que se dedican a cosas concretas, ¿no? Y también es real que el proceso de desarrollo cerebral sigue unas pautas, sigue un orden. Entonces, nuestro cerebro no es el mismo que el de un niño, es el mismo, lógicamente, estructuralmente, pero no tiene la misma maduración de las mismas zonas en el mismo momento que tenemos nosotros. Eh, el hablar de esos tres cerebros, y hablar de cerebro reptiliano, de cerebro mamífero, emocional y de cerebro racional es divertido porque tiene que ver, ¿no?, con cómo nos imaginamos que son esas respuestas. ¿Cuál es el que empieza el desarrollo? El cerebro reptiliano, que es el tronco encefálico, quiere decir que es la parte más baja de nuestro cerebro, lo que se forma al principio, ¿no? El cerebro de nuestros hombres más prehistóricos empezó por ahí. Y se llama reptiliano porque es ataque o huida. Un reptil no piensa. Un reptil se dedica o a atacar o a huir. Este es realmente, Álvaro Bilbao lo cuenta como que es el cerebro de un bebé. Realmente el cerebro de un bebé es un cerebro que está respondiendo a necesidades físicas y que lo hace de una forma, pues realmente como puede, llamativa. Pues lloro para conseguir que me alimentes porque soy dependiente y porque todavía estoy en ese punto reptiliano de por supervivencia necesito que me atiendas, ¿no? No es un cerebro que piensa, es un cerebro muy primitivo. Sobre ese cerebro, Paul MacLean dijo que se desarrolló otro cerebro que es el cerebro límbico, el cerebro emocional. Sí tenemos un cerebro emocional, quiero decir, igual que sí tenemos un cerebro reptiliano, si atiendes a las componentes de lo que llamaban que es ese cerebro reptiliano. Y en cuanto al emocional, es nuestro sistema límbico. Sí tenemos un sistema límbico con estructuras tan importantes que son las responsables de aprendizaje. Que ahí está el hipocampo, que es el máximo exponente del aprendizaje. Ahí está la amígdala, que todos la conocemos por esas reacciones emocionales que tenemos a veces, ¿no? Entonces hay componentes importantísimos en ese cerebro mamífero que MacLean lo llamó así, pues como un pasito más de la evolución. Pues los reptiles solo o atacan o huyen, pero los mamíferos ya no, ya atienden a sus crías, ya tienen otras respuestas. Y luego ese cerebro racional, que es a lo que nosotros ya considerábamos cerebro cuando hablábamos en el cole, ¿no? Que es el cerebro evolucionado, el propio del ser humano, el que tiene funciones ejecutivas
que te hace ser capaz de planificar, de dar respuestas, de anticipar, de tener respuestas racionales. Esa es la corteza cerebral, es lo último que se desarrolla en todos nosotros y que termina maduración en torno a los 21 y para algunos hasta los 27. Es decir, que la evolución no es rápida, es bastante Sí. lenta. Porque Sí, efectivamente, fíjate, dime, que dime. hay veces, ¿no?, que se le da como más importancia a esta parte racional, ¿no? De es aquí donde aprendemos, donde cuando todo lo demás ha tenido que estar como bien Bien configurado, sí. contenido, bien sostenido, bien envuelto todo, ¿no? Acompañado para que se pueda dar el racional, ¿no? De hecho, es que es lo más importante. Los cimientos de desarrollo empiezan en esa parte, más de abajo que en la parte de arriba. La parte Claro. racional es la última en desarrollarse. Y yo te diría que empieza desarrollo entre los 4 y los 7 años. Quiero decir, es cuando empiezan a conectarse fibras que van de ese hipocampo, Mm, el responsable del aprendizaje, con esa corteza. Es decir, mm, en toda nuestra etapa de infantil, realmente el cerebro que manda es un cerebro reptiliano y sobre todo mamífero, no es un cerebro racional. Por eso cuando nosotros nos dirigimos a los niños, cuando tienen una rabieta, desde la parte racional, es que cuando haces esto, es que realmente el niño no puede entender lo que le estamos diciendo. Porque tiene un cerebro que es básico de supervivencia y yo quiero esto y lo necesito. Y nuestro cerebro está bien hecho, está bien configurado. Está así hecho a posta. ¿Por qué? Pues porque necesitas sobrevivir y para sobrevivir tengo que conseguir tu claro. atención, tengo que conseguir que me atiendas. Incluso tengo que conseguir este juguete que quiero aunque no me haga ninguna falta. Y no voy a atender a tu criterio racional, porque soy Mm, pequeño y no está, mi corteza no está en ese punto todavía. Y en no. cambio es verdad que tendemos a dar siempre esa explicación muy racional. Un reptil no atiende a razones. Y cuando uno está muy enfadado, tiene una tremenda rabieta y es un niño, hablar con un reptil sirve de bastante poco. Hay que dejar que exprese, hay que acompañar, pero no dedicarme a decirle, que es lo que los pobres padres me dicen mucho. Yo le cuento lo Mm, importante, que claro que cuando hace eso yo me siento mal y yo le digo, tu hijo está pensando fenomenal, pero dámelo. Quiero decir, no claro. estamos en el mismo punto, no hablamos con el mismo lenguaje. A un niño hay que hablarle de este límbico y la palabra clave es entiendo. Entiendo que quieres ese juguete, pongo nombre a tu emoción, a lo que estás sintiendo en ese momento. Entiendo que quieres ese juguete y estás enfadado. Nosotros no tenemos, nadie nos ha enseñado educación emocional a ninguna de nosotras. No sabemos ni reconocer las nuestras, como para intentar que las reconozcan ellos, ¿no? Si hay veces que la gente te tiene que decir, parece que estás enfadada hoy, y tú dices, uy, pues es verdad, y no te habías dado cuenta. Y esa emoción es algo físico, lo primero que se siente es físico. Vamos a empezar por poner nombre a la emoción que sienten para que en el futuro sepas reconocerla. Si no la reconoces, difícilmente vas a poder ajustarla y vas a poder dar respuestas equilibradas, porque no saben ni lo que te está pasando. Y a nuestros niños de Mm, 0 a 6 no saben ni lo que les está pasando, como para pedirle respuestas que todavía no son capaces, lógicamente, de dar por maduración. mm, Y eso al final sí que tiene mucho que ver con eso, con todas esas consultas que hacen los padres, que si supieran un poquito más de cómo funciona ese cerebro infantil, no les pediríamos cosas que no están capacitados para hacer, mm. porque al final es muy Mira, frustrante para ellos. me venía ahora una cosa que me ha pasado con mi hijo mayor hoy, que va a hacer 8 años. Tengo un bebé de 10 meses. Entonces, pues el pequeño, claro, está como haciendo ruido todo el rato, ¿no? Y el otro no deja hablar. Entonces, cuando dice, cállate, y es que él no puede callarse, o sea, tienes que tener paciencia. Y tal. Y hoy, eso se lo dije como ayer antes de ayer. Y hoy me viene y dice, mamá, que yo estoy aprendiendo a tener paciencia, porque todavía no la tengo. Entonces, ¿cómo quieres que tenga paciencia con él y le enseñe a tener paciencia si yo no tengo paciencia todavía porque no he aprendido a tenerla? Y he dicho, vale, no, Dime, pues ya está, ya tengo esas el aprendizaje de la conexiones, semana. esas Son conexiones en con el esos córtex, momentos, ¿no? son en esos momentos Sí, en sí, los que uno tiene que cerrarse la boca. Porque sí, sí, efectivamente totalmente. tiene una Yo, tremenda pues tienes razón. razón. Sí, 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 Total. efectivamente. Tiene una tremenda sí, razón. Bueno, sí. Ana, has hablado ya varias veces de lo importante que es la motivación, ¿no? Para escuchar a los otros, para abrir. Y bueno, pues dentro del aprendizaje, ¿cuán de importante es la motivación? Eh, Desde la experiencia, todos sabemos que algo que te motiva lo aprendes mucho antes y mucho mejor. Cualquier cosa que hemos aprendido es porque el cerebro, esa parte de nuestro cerebro que es el límbico, ese filtro que hace una parte de nuestro cerebro límbico que es el tálamo, ha considerado que eso es importante para la supervivencia. Todo lo que es motivador, el cerebro lo entiende como que es relevante. Todo lo que activa la sorpresa, lo que activa tu atención,
es susceptible de que te pueda poner en peligro. Entonces, ante cualquier cosa llamativa, sorprendente, el cerebro se activa. Porque pensar que tenemos un cerebro que viene de la prehistoria y que tiene que estar atento a que viene el león y se lo come. Seguimos Mm, teniendo ese cerebro. sí, Entonces, si hay algo que aparece y que es diferente, mi cerebro inmediatamente presta atención porque puede ponerme en peligro. Cuando esa atención lo convertimos en algo motivador, lo convertimos en un reto, en algo que vas a hacer, que te apetece hacer, lo que hace el cerebro, tanto a nivel químico, es crear un entorno que te permita mantener esa motivación en el tiempo. Lógicamente, cuando eres más pequeño, la motivación no es tuya propia, es más la motivación del adulto. Somos los adultos los que motivamos a los niños más pequeños. Y poco a poco tienen que empezar a crear sus propias motivaciones, que eso empieza a suceder en la adolescencia, que es especialmente importante además. Porque Mm. realmente lo de la motivación no es más que un estado mental, que al final mm. repercute en todo el cuerpo, ¿no? Y Me lo que venía un haces es, poco, sí, escuchándote me venía un poco cómo acompañar esos deseos que surgen, ¿no? Mm, mm. Cómo yo creo que eso, mantenerlos, cómo darles esa importancia, cómo reconocérselos, ¿no? De alguna manera. y sobre todo pensar que en la etapa infantil y los niños más pequeños, eso tiene que ser muy inmediato. No valen esas motivaciones muy largoplacistas, porque el cerebro infantil no entiende de tiempos, no entiende de tiempos muy largos. Mm. Incluso tiene mucho que ver esa parte de motivación con todos esos estudios que habréis visto mil veces en internet, de intentar no comerse la chuche, retrasar la recompensa. Al fin de cuentas, la motivación está en ese circuito de recompensa, está en el núcleo accumbens. Quiero decir, tiene mucho que ver también. Eh, Cuesta, si le cuesta a un adolescente retrasar la recompensa, imaginar a un niño, ¿no? Esta Mm. motivación tiene que ser algo mucho más inmediato y mucho más presente. Y además hay motivación, afortunadamente en infantil cualquier cosa se convierte en algo motivador. Con que tú hagas 4 aspavientos y digas, mira lo que tengo aquí, ya está ahí, ya has captado la atención, no te requiere un gran Mm. esfuerzo. Y luego hay que Mm. acompañarla en el tiempo. Pero es verdad que eso ya es más propio de niños más mayores, el que puedas mantener esa motivación activa. Y al Sí. principio depende más de nosotros y al final tiene que acabar perteneciendo más a cada niño, ¿no? O a cada adulto, lógicamente. Cuando Mm. cuando uno está muy motivado no se cansa. No se cansa porque su cuerpo está generando dopamina y está llegando mucho más oxígeno al cerebro, está llegando muchos más nutrientes y mucha más sangre. Eso es lo que Mm. hacemos, que estás trabajando como un loco porque estás haciendo algo que te gusta mucho y de repente cuando dejas de hacerlo estás muerto y no te has dado cuenta antes, porque el cerebro lo Mm. está recompensando, ¿no? Claro que activa el aprendizaje. Todos cuando estamos estimulados, estamos mucho más activos, nos apetece mucho más hacer cualquier cosa que cuando no lo estamos. Y la motivación, ya os Mm. digo, no tiene por qué ser muy duradera. Pueden ser motivaciones cortitas, ¿no? Más cortoplacistas incluso en nosotros, porque mantener la motivación durante mucho tiempo también lleva mucho más coste. Te queríamos preguntar sobre el descanso, ¿no? También unido un poco a esta motivación, ¿no? A este estar en una alta motivación y compaginarlo con el descanso también, ¿no? Que es súper importante para el cerebro. Claro, es que todos sabemos lo importante que es dormir, lo hemos oído mil veces, incluso toda la parte hormonal, que toda esa parte todos la conocemos y de hecho no podemos vivir sin dormir, o sea que no puede ser más importante. Mm. Pero desde la parte más de neuro, lo que es interesante que se ha descubierto sobre el sueño es que incide de forma directa en aprendizaje, porque durante la noche se vuelven a activar. Las redes que han participado en un aprendizaje durante el día se vuelven a activar por la noche. ¿Para qué? Para recolocar ese aprendizaje, para pasarlo de memorias de corto plazo a memorias de largo plazo. Entonces los niños necesitan dormir mucho, hacen muchos más aprendizajes, necesitan mucho más tiempo de descanso para poder recolocarlos. Durante el sueño es cuando nuestro cerebro saca la basura, saca todas aquellas sustancias que no son necesarias y que no le permiten funcionar bien. De forma que cuando uno no duerme, eso lo hemos vivido todos en nuestras carnes, no Mm. está, es que no estás, quiero decir, es que no te funciona el cerebro lógicamente igual. Lo de quedarte estudiando, eso que hemos hecho todos cuando tienes un examen al día siguiente y no dormir, es lo peor que puedes hacer. Porque el cerebro recoloca durante la noche, recoloca durante el sueño, si no todo le baila. Y hay veces que sale justo al revés, que uno está estudiando toda la noche y le sale el examen porque no sabe ni lo que está diciendo, no sabe por dónde se anda. Y aprovechando el tironcito de esta parte de sueño, es verdad que todo esto más o menos lo sabemos, pero luego llegamos a las aulas de infantil, el 0-3, y nos empeñamos en despertar al niño que ha dormido mal para que haga la actividad. O sea, cosas que son completamente incongruentes. En Mm, la etapa infantil hay que aprovechar, que es la única etapa en la que podemos hacer estas cosas. Y si un niño tiene sueño, hay que dejarle dormir. No hay nada más importante que eso. No hay ninguna Mm. actividad en el mundo que en ese momento sea más importante para ese niño que dormirse, ¿no?
Y eso sigue pasando. O sea, seguimos pensando que es que tiene que dormir ese ratito, voy a despertarle porque es que luego tiene que hacer la actividad. ¿Pero qué le importa a este niño la actividad? Este niño lo que necesita es Nada. dormirse, ¿no? Mm, Entonces, Sí. igual, el tiempo, pues depende, lógicamente los adultos necesitamos dormir menos que los niños, ¿no? Esas 8 horas y media son de adulto, no son de niño. Los niños, lógicamente, necesitan más tiempo de descanso. Y luego que además no solo es el horario y el tiempo, es la calidad del sueño también, ¿no? La Que eso calidad. también lo sabemos. Entonces, al final, dormir es muy importante, no solo para esas funciones físicas que todos conocemos, sino también para el aprendizaje. Sin sueño, el aprendizaje se perjudica mucho, porque no se fija. Mm, Por eso, yo mm, una de las, que María lo habrá visto, la primera sesión que hago de neuro, hago un tipo así test para que los participantes digan, ¿no? Y yo la pregunta que meto siempre es, el cerebro necesita, eso, como que el cerebro durante el sueño desconecta. El cerebro durante el sueño está trabajando a tope, mm, no está desconectado, está haciendo mm, funciones que son muy importantes. Y eso es verdad que hay veces que se nos olvida, ¿no? Que esa parte sí. es muy importante, no solo para desarrollo físico, también para desarrollo cognitivo. mm. Sí, sí. Mm. Así que ya Y, sabéis, dormir lo que os dejen. sí, 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 en Así búsqueda es. de ello, ¿no? Que en la Eso. conciliación maternal es verdad que se está de Es muy- diferente manera al día Sí, siguiente sí, cuando uno puede descansar. sí, sí, muy diferente además. mucho. No, Y en la especial. adolescencia también se nota, porque los ciclos cambian. Y los adolescentes, Mm, por ejemplo, por el ciclo que tienen, se duermen más tarde. Y en sí, cambio, tenemos un sistema educativo tan bien hecho que nos levantamos antes que nunca. O sea, cuando no está en la sí. adolescencia es cuando más pronto tiene que entrar al instituto a las 8 de la mañana, pero si se ha Mm, dormido a las 2. sí. Que decir, y eso es un ciclo biológico, no es que el niño se entretenga más o menos, que también, ¿no? Pero es verdad Mm, que lo respetamos poco, ya os digo, lo respetamos poco en mm. infantil, lo respetamos poco en adolescencia, eh, remando en contra en vez de a favor. No, Déjales que duerman nos más queda rato. mucho por bajar a tierra, ¿eh? Nos queda mucho Sí, por bajar sí, a tierra. sí, sí, el aterrizaje cada vez, cada vez está siendo más complicado. Sí. Estamos muy Espero altos. que Y, llegue. y hablando de complicaciones, te queríamos preguntar, ¿qué pasa con las pantallas? Cada vez están más presentes en nuestra sociedad. eh, bueno, hay buenos recursos, un buen uso de pantallas está ahí, y solo que, bueno, en los niños, ¿qué ocurre? Porque el buen uso creo que en los niños no existe, o esta es mi percepción, ¿no? O yo No, creo que no, Marta comparte esto conmigo sí, totalmente. Sí, es sí, una, es totalmente. una percepción completamente correcta. Un niño de 0 a 3 aprende a través de sentidos y de movimiento. ¿Qué pasa con las pantallas? La pantalla es un potente activador cerebral. ¿Por qué? Porque tiene cosas que le gustan mucho al cerebro. La luz, el movimiento y el sonido. Pensar que la pantalla es un león. Miras al león. Incluso nosotros al pasar por delante de una pantalla encendida vamos a mirar, porque nuestro cerebro está configurado para hacerlo. Porque el cerebro no sabe que es una pantalla. A priori lo que ve es algo que se está moviendo, que tiene luz y que tiene que prestar atención. Por si es un león, porque venimos un cerebro primitivo. ¿Qué pasa? Que eso llama poderosamente la atención a todo el cerebro de todas las personas, no solo de los niños. Pero en los niños lo que hace es limitar lo que en ese momento va a propiciar el desarrollo, que es tocar, sentir, todo lo que es sensorial y todo lo que es motor. ¿Qué te aporta una pantalla a nivel sensorial y motor? Nada. ¿Qué te aporta a nivel cerebral una pantalla en niños menores de 3 años? Nada. Al revés. Está limitando sociabilidad, que es muy importante y que se produce con el contacto humano, somos seres sociales. Está limitando el que yo pueda hacer cosas con mis manos, en el que pueda desarrollar un juego creativo, porque con una pantalla no desarrollas ningún tipo de juego. Y luego por toda esa parte que sabemos de efectos físicos también, de dolor de cabeza, de sueño, pero ya sin meternos en eso a nivel cerebral, provoca una sobreestimulación auditiva y visual que perjudica al niño. ¿Qué es lo peor? Lo que estamos viendo, lo que vemos nosotras, que es antes a la escuela, cuando un padre llegaba, pues niños que no usaban ya casi el chupete se lo colocaba de la que entraba por la puerta, ¿no? Era su niñera. Ahora la niñera es que le doy la tablet o le doy mi teléfono para que esté tranquilito. Son niñeras digitales. Quiero decir, las usamos porque nos convienen, las usamos porque así los niños están quietos y tranquilitos en una etapa en la que no tienen que estar ni quietos ni tranquilitos. ¿Que vivimos en un mundo digital? Claro. ¿Que tienen que aprender a usarlo? Claro. Pero que el momento no es infantil, claro también. Las Doble recomendaciones subrayado, el momento no es Sí, infantil. no es infantil. sí. Pero ¿qué Mm, pasa? Pues también otras mm, cosas que estamos viendo, y es que a los padres cada vez les cuesta más decir que no. Entonces, por evitar decir que no, es te doy lo que quieras. Y al final mm, generan esa cierta adicción que tienen los propios niños a lo quiero y lo quiero ya, y si no, o lo utilizan para comer, que es muy habitual. No, es que se lo mm. pongo para que coma. Que no se está enterando de lo que come, señora.
es que el instinto de saciedad que tenemos todos no lo está desarrollando, porque la estás embutiendo como si fuera un chorizo. Quiero decir, estás perdiendo toda esa parte también. Sí, Va también muy estamos asociado. perdiendo desarrollos, o sea, totalmente necesarios para nuestra maduración, por mucho que hasta los 21 años o 28, como decías antes, estemos todavía haciendo conexiones, en la base hay algo que está cortocircuitando. Y además, fijaros Sí. si es relevante que hace poco salió un artículo. Es verdad que todavía no hay mucha documentación sobre esto porque es algo muy reciente, ¿no? Todavía no se sabe que esas generaciones que se han formado criadas con un móvil, qué pasará en el futuro, ¿no? Pero sí se sabe que hay cada vez más niños que pensamos que tienen pues dificultades serias, incluso rasgos TEA o dificultades serias de integración sensorial que no son tales, que son productos de cero estimulación durante la etapa infantil, de Mm, estar todo el día delante de una pantalla, que no han visto otra cosa. Claro que retrasa el lenguaje, claro que retrasa toda la parte motora, claro que retrasa toda la parte social, que decir, los cimientos de desarrollo en 0,3 es lo sensorial, lo motor, el afecto y escuchar lenguaje. Ninguna de esas 4 cosas la tiene un móvil. mm, ¿Les llama la atención? Claro, está configurado el cerebro para que le llame la atención. Pero ¿qué efecto Sí, tiene? que eso es que al final podemos confundir este sobreestimulación con con una motivación, ¿no? Pues te motivo viendo esto, ¿no? Es que al final hay una delgada línea, incluso con la recompensa, ¿no? Pues si haces esto, te doy el Sí, pero ¿qué móvil. nos pasa también? Que también incluso perjudica el aprendizaje de la frustración, porque Sí. realmente no sienten, quiero decir, para evitar que ese niño se enfade, porque si le quita el móvil, porque no sé qué, tampoco experimenta con frustración, tampoco experimenta con que se le diga que no. Ujú, Luego hay dificultades de memoria, claro, porque pensar que no tiene nada que aportar. Si es que además desde que se tomografía el cerebro también se ve la actividad de ese cerebro viendo la tele, prácticamente ujú. nula. Es decir, nada que ver con un instrumento musical que activa casi todas las redes, nada que ver con la lectura que activa casi todas las redes, ¿no? con Quiero el, decir, con el es arte, lo que con yo el llamo, crear, ¿no? Pintar, sí, bueno, la O creatividad tiene jugar. que existir. construir cosas con los juguetes o Mm, dar todo Es ese que el cerebro juego necesita simbólico. aburrirse. Es que aburrirse es bueno. Es que el cerebro Aburrirse. cuando se aburre crea. Y un Sí. cerebro en una pantalla no se aburre. No. Es más, si nos pasa a los adultos, el tiempo se te va, se te va. Sí. Tú te pones Mm. delante de una pantalla viendo redes sociales o viendo la tele y no eres consciente ni del tiempo que llevas. No. Yo no veo Estás en series. hipnosis, ¿no? Es como... Sí, 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 efectivamente. Entras en un ciclo que no sabes dónde salir y al revés. La respuesta que provoca luego en los niños es adictiva. Me enfado mucho porque Sí. quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora. Entonces aumenta la Sí. impulsividad, luego viene el déficit de atención, retraso en aprendizaje, ansiedad. Quiero decir, incluso yo os voy a contar todavía más. Para mí ni siquiera tienen que hacer nada las pantallas digitales, las pizarras digitales que tienen en infantil, que en segundo ciclo ya es muy frecuente que las tengan en los coles. Mm. Mm, No es el momento, porque al final es verdad que son un buen recurso, pero es que yo he visto docentes en coles de segundo ciclo que no cantan porque canta la pantalla, porque tienen un proyecto educativo y proyectos educativos ya tan buenos, con músicas tan molonas, que ¿para qué vas a cantar tú? Se lo pones a los niños y es que hasta la profe mira la pantalla para cantar con ellos, pero vamos a ver, o sea, ¿dónde está ahí el contacto? ¿Dónde está ahí la relación personal? Es decir, ¿qué total. ventaja tiene eso para un niño? Claro, captas la atención, sí, sí, inmediata, todos están mirando. Entonces, incluso yo creo que es un buen recurso, pero que el momento no es infantil. Yo no las pondría en el segundo ciclo, la verdad. Veremos. Bueno, ya estáis viendo que además hay países que empiezan a retirar las tablets de sus sistemas Sí. educativos. Oh. Sí. Es decir, y Bueno, aquí vamos lentos, pero sí, copiamos. bueno, pues como un poco como siempre. Sí, Y, por eso. y compramos lo que sobra en otros países. Sí. Eso. Entonces aquí llegan a lo mejor Y dentro de 3, pero bueno, oye, nunca es tarde. Si la dicha es buena. eso es. Nunca es tarde, es la historia buena. Bueno, Ana, pues con todo esto que nos estás contando, pues quería yo añadir un poquito la importancia, ¿no? Que también hablando con Marta, pues estamos hablando de la importancia de la experiencia, de todo lo que conocemos de los 5 sentidos de los seres humanos y bueno, pues gracias al neurodesarrollo sabemos que estos 5 sentidos no se quedan aquí y nos puedes hablar de dos que son los más importantes, así cortito y reducido. No son 5, hay muchos más que de 5. De forma sencilla nos podemos quedar con 7. Los 5 sentidos son los tradicionales porque tienen órganos que vemos, ojos, boca, la piel para el tacto. Pero esos son sentidos externos, nos ponen en contacto con el exterior. Pero hay sentidos que son internos, que nos ponen en contacto con nuestro propio cuerpo.
Los dos que has dicho son muy, muy relevantes. De hecho, los niños que tienen problemas de neurodesarrollo suelen tener problemas con estos dos sentidos. Son el sentido vestibular, sentido propioceptivo. ¿Qué hace el propioceptivo? Enlazar tu cuerpo con tu mente, que es lo primero que tiene que hacer un niño en la etapa infantil. Es el sentido que te avisa de cómo está colocado tu cuerpo en el espacio, que sabes ahora mismo si tienes las piernas cruzadas o no sin mirarlas, porque sabes cómo está ubicado tu cuerpo. Esto es importantísimo incluso para luego lectoescritura. Vestibular integra todos los demás sentidos sensoriales. Cuando si yo os pregunto con qué sentido no podéis vivir, normalmente yo lo pregunto en formación y normalmente siempre me dicen sentidos tradicionales que consideran que tienen mucho peso, generalmente la visión y la audición. La visión y la audición tienen mucho peso en el aprendizaje de funciones ejecutivas posteriores, lectoescritura, todo lo que se va a hacer en primaria. ¿Pero puedes vivir sin ver? Claro que sí. ¿Puedes vivir sin oír? Claro que sí. No podrías vivir sin tacto, no podrías vivir sin propiocepción y no podrías vivir sin sentido vestibular. No podrías vivir sin sentir tu propio cuerpo, porque te harías heridas y no sabrías dónde ni cómo. No te llegaría esa información a través del tacto. No podrías vivir sin sentido propioceptivo porque te irías chocando contra todo. Lo vemos en esos niños que no controlan su propio cuerpo, que se van chocando contra todo lo que pillan porque no saben dónde empieza su cuerpo y dónde termina su cuerpo y empieza el de otro. No hay control de ese cuerpo, que es tu instrumento de trabajo al final. Vestibular, pues es que sin vestibular no podríamos ir andando por la calle mirando otro sitio, porque es el que controla también el movimiento de la mirada con relación al eje corporal y la cabeza. Cuando uno está mareado, no la pega un bola. ¿Por qué? Porque el vestibular integra a todos los demás y cuando falla, fallan todos. Entonces son dos sentidos que no le damos importancia, que afortunadamente es verdad que los niños, el cerebro de los niños, ese programa genético ya lo sabe. Por eso los niños y 1-2 se suben a todo lo que pillan, porque tienen que desarrollar el sentido vestibular y ellos sí lo saben. Y nosotros nos dedicamos a decirles que no se suban ahí, ¿no? Básicamente. Pero ellos sí saben que tienen que experimentar con eso. O el trabajo propioceptivo, que es tan fácil como hace un masaje contundente a tus niños cuando salgan del baño. Toca con presión, articulación, no te quedes solo a nivel tacto y vete nombrando lo que estás tocando. Hay un mapa sensorial y un mapa motor en nuestro cerebro. Cuando yo toco con fuerza, cuando yo toco con propiocepción, lo que estoy haciendo es que esa información llegue de una forma mucho más nítida al cerebro. Y es imprescindible, el cuerpo es nuestro instrumento de trabajo, tienes que aprender a manejarlo, eso es lo que hace un niño. Y no todos sabemos manejarlo, ni siquiera en la edad adulta, ¿no? Ese control motor es importantísimo. Y estos sentidos te ayudan y mucho a tener ese control motor que te va a hacer falta para prácticamente todo. Entonces, si fallan estos, vais fallando en la estructura de la casita a nivel sensorial. Son tan importantes que ya en útero están activos. Están activos todos, pero son los primeros en desarrollarse en el útero. Tacto, propiocepción y vestibular. Yo siempre digo a todos los docentes que cualquier programa que hagan con sus niños tiene que incluir estos dos sentidos también. Actividades que tengan que ver con equilibrio y desequilibrio y actividades que tengan que ver con sentirse uno mismo. Porque incluso para echar agua en una jarra necesitas tener sentido propioceptivo. Totalmente. Así que me viene muy bien la pregunta, para que lo tengan en cuenta los que nos escuchen. Sí, es muy bueno. Desde ahí nos Y construimos. bueno, ya para ir acabando, ¿qué es lo que más agradeces bueno, de haberte encontrado, ¿no? Con la neuropedagogía? Mira, Marta, yo os podría decir que yo agradezco mucho el tener un poco más de conocimiento para poder ayudar más a algunos niños y a algunas familias, ¿no? Os podría decir también que tiene mucho que ver con la parte formativa, ¿no? Con formar a profesionales que sabes que en el futuro pues van a saber ser más efectivas también. Primero, sentirse más felices con lo que hacen, porque van a darse cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Y a través del mundo de neurodesarrollo te das cuenta que los primeros años son los más relevantes y que lo que tenemos entre manos es un material muy delicado y hay que saber muy bien qué hacer con él. Entonces, eso por un lado es muy gratificante también, porque te está diciendo lo que haces es muy importante, aunque socialmente no lo sea, sí lo es en el mundo real. Pero sobre todo el pensar también, ¿no? Que esa información va a llegar a los niños y que esa parte de esto es muy importante, eso tienes que hacerlo, va a llegar más si lo han escuchado que si no lo han escuchado, porque yo lo que me he ido encontrando son equipos educativos que tienen ganas de cambiar, que lo que hacen, si ellas creen que lo que les estás contando es real y les puede ayudar, lo van a hacer. No van a dejar de hacerlo, ¿no? Los docentes no son eso que pensamos de me he quedado viviendo en esto que hago y ya lo voy a hacer siempre así. No es verdad, yo no sé eso lo que me he ido encontrando por el camino. Pero sobre todo que eso tiene mucho que ver con vosotras y con el enfoque que le dais a vuestro podcast. A mí lo que me ha servido es para cambiar la mirada. Me ha servido sinceramente para darme cuenta de que cosas en las que dábamos unas explicaciones que no eran científicas,
que eran productos siempre, porque además que lo sepáis, que la culpa siempre es de los padres. Eso es lo que va a decir cualquier educador infantil de cualquier cosa que hagan vuestros hijos. Claro, ¿qué va a hacer este niño? Si con los padres que tiene, bueno, pues es que este niño a lo mejor tiene reflejos primitivos activos. Bueno, es que este niño a lo mejor tiene un problema de integración sensorial, no está integrando bien la información que le está llegando, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho a eso, ¿no? A empezar a ver a los niños con otra mirada, con una mirada más realista y menos conductual y más, pues claro, hace lo que puede hacer y te ayuda Más mucho. humana, más humana. Sí, Más humana, justo lo iba a y decir. aún de etiquetas, de es que este niño, sobre todo con niños disruptivos, que son los que más problemas dan en aula, con lo cual, al ser los que más problemas dan en aula, también son los que tienen más etiquetas, ¿no? Y hay que abrir la mente y decir, ¿por qué este niño se comporta así? Esto no es lo habitual, algo está pasando y vamos a ir más allá. ¿Y no será que a nivel sensorial este crío no está procesando bien lo que le estamos diciendo? ¿No será que ese movimiento que tiene incesante es porque no controla su propio cuerpo y hay un problema propioceptivo brutal? ¿O que está buscando continuamente situaciones de equilibrio, desequilibrio porque está mal regulado? Hay muchas cosas que interfieren en el desarrollo y es verdad que, lógicamente, yo no pretendo ni muchísimo menos que ninguna educadora sepa esto es lo que le pasa a este niño, pero sí que por lo menos esa mirada sea abierta y diga, voy más allá de lo que pasa en la familia, voy más allá de cómo son esos padres y los límites o no que pongan. Y me quedo con que efectivamente algo está pasando y vamos a poner un granito de arena aquí y vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a este crío, ¿no? En vez de plantarle la etiqueta de que estés así porque que sus padres no ponen ni un límite, ¿no? A mí me sirve mucho para eso, la verdad. Bueno, qué bien, Muy Ana. bien. Pues muchas gracias por ponernos luz y comprensión a la infancia y también a nosotros adultos que en algún momento hemos sido niños y hay cosas que traemos Sí. de este De lugar. serie, sí, es verdad. Ha sido un placer muy grande Un placer. escucharte. Ha sido un placer Muchas para mí gracias. también. Os deseo mucho éxito con vuestro podcast y que sigáis dándonos luz. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. abrazo también para Chao. nuestros oyentes y oyentas. Chao. Besitos. Chao, chao. Chao. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado nuestro capítulo de hoy, no te pierdas los siguientes. Suscríbete a YouTube, Spotify y síguenos en Instagram, Invisible a los Ojos 111. Déjanos tus comentarios, estaremos encantadas de leerte.